Pensemos por un momento en el inmenso poder que significa decidir de qué habla toda una ciudad. Totalmente. O sea, quien controla los temas de conversación en la mesa a la hora de la cena, quien define lo que se considera, digamos, moralmente correcto o incorrecto, e incluso a quién se debe admirar. Quien hace eso tiene en sus manos el molde de la sociedad entera. Es un poder absoluto. Y claro, hoy ese poder monumental recae en un algoritmo, ¿no? Exacto, un algoritmo. Está codificado en servidores gigantescos en, no sé, en Silicon Valley y se distribuye a través de pantallas que llevamos en el bolsillo. Pero si retrocedemos un par de siglos, ese poder residía en algo mucho más táctil. Mucho más físico. Sí, físico y sudoroso, diría yo. Residía en el escenario. Y hoy nos sumergimos en una exploración profunda sobre la historia del teatro en Antioquia, tomando como base este documento revelador, El escenario de la montaña. Y, a ver, la misión de hoy no es hacer un simple inventario de obras antiguas o actores olvidados. No queremos aburrir a nadie. Definitivamente no. El verdadero valor de hacer este recorrido por la historia escénica de esta región, de Colombia, es que nos ofrece una radiografía perfecta, casi dolorosamente precisa, de cómo una comunidad entera fue transformándose. Ajá. Porque el teatro, pues en cualquier época, nunca opera en el vacío. No es un simple adorno de la ciudad. Lo que una sociedad decide poner bajo los reflectores siempre refleja sus miedos más profundos, sus aspiraciones de grandeza y, sobre todo, la estructura de quién ostenta el poder en ese momento histórico específico. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso. Si lo analizamos bajo esa lupa, el teatro antiguo funcionaba con la misma contundencia que nuestras redes sociales actuales. Es una gran comparación. ¿Verdad? Era la plataforma principal, o sea, la única vitrina pública a gran escala que dictaba las narrativas que importaban en ese momento. Y para ver cómo funcionaba esa maquinaria, tenemos que viajar a los verdaderos inicios, la época colonial y las primeras décadas del siglo XIX. Y aquí hay que hacer un ejercicio de imaginación fuerte. Total. Hay que borrar de la mente cualquier imagen romántica de telones de terciopelo rojo, o butacas reclinables, o candelabros de cristal. Nada de eso. Aquí no existía la arquitectura teatral. Las representaciones ocurrían a la intemperie. A la intemperie total, con el público de pie. De pie hundiendo los zapatos en el marro de las plazas públicas. O sentados en los fríos escalones de piedra de los atrios de las iglesias. Y ese detalle del espacio físico es crucial, porque el entorno dictaba el mensaje. Piensa en esto. Si una obra se presenta en las escaleras de la iglesia principal del pueblo... La autoridad eclesiástica está ahí, respirándote en la nuca. Exactamente. La autoridad y la arquitectura misma del templo están respaldando automáticamente cada palabra que dicen los actores. O sea, el escenario físico elevaba el discurso y lo dotaba de un aura de verdad absoluta. No podías cuestionarlo. Claro, no vas a abuchar una obra en la puerta de la iglesia. Y el menú, digamos, de lo que se podía ver en esos atrios era estrechísimo. Todo giraba en torno a los autos sacramentales. Que eran muy intensos. Demasiado. Dramatizaciones religiosas muy literales sobre el bien, el mal y el pecado. Y también estaban las loas. Estas loas eran en esencia largas piezas de alabanza, adulación pura y dura, dedicadas a las figuras de la corona española o a los santos patronos. La intención ahí era 100% pedagógica. Y moralizante, claro. Era una coreografía diseñada para enseñar valores cristianos y obediencia civil al mismo tiempo. Y aquí tengo que poner un poco de resistencia frente a la visión romántica del arte. A ver, cuéntame. Es que, si todo este andamiaje teatral de la época estaba diseñado casi en un laboratorio para inyectar sumisión a un rey que vivía del otro lado del océano, y para infundir temor a un castigo divino, yo me pregunto, ¿podemos siquiera llamarlo arte? ¿O estamos hablando simplemente de un aparato de propaganda del Imperio Español disfrazado de entretenimiento? Lo fascinante aquí es que esa división entre propaganda, religión y arte es una invención muy posterior. ¿Tú crees? Claro. Entiendo por qué la lente moderna, que idolatra la libertad creativa individual y la rebeldía del artista, ve un auto sacramental como, pues, una herramienta de control mental. Es lógico pensarlo hoy. Suena lavado de cerebro, la verdad. Sí, pero para un habitante de la Antioquia colonial, el arte y la función social eran completamente indivisibles. No existía la idea de el arte por el arte. Eso no estaba en su mapa mental. O sea que no había espacio para la expresión personal. Cero.
La belleza de un verso, la elaboración de un vestuario rudimentario o la intensidad de la actuación, todo, absolutamente todo, estaba al servicio de un orden cósmico que ellos consideraban absoluto y natural. Ya, entiendo. O un adoctrinamiento forzado. Se sentía como el pegamento cívico y espiritual que mantenía a la comunidad unida, especialmente frente a la inmensidad y la crudeza de vivir en medio de esas montañas. Es una forma muy distinta de procesar la realidad. El arte como pegamento y no como cuestionamiento. Pero bueno, la historia nos demuestra que las sociedades son organismos inquietos. Siempre lo son. Una población que empieza a crecer no se resigna a quedarse eternamente de pie en la plaza, aguantando los aguaceros andinos o el sol del mediodía para ver una loa. Llega un momento inevitable, en el que surge la necesidad de levantar 4 paredes. Y poner un techo, construir un techo, exacto. Transformar la aglomeración de la calle en un evento formal y estructurado. Y el catalizador que permite que una sociedad pase del barro al piso de madera es siempre el mismo, el dinero. El capital lo cambia todo, siempre. Entrando de lleno al siglo XIX, Medellín y sus alrededores experimentaron un auge económico vertiginoso. Motores como la minería del oro y la expansión del comercio empezaron a generar una riqueza sin precedentes. Una explosión de plata. Literalmente. Y este crecimiento, por supuesto, no fue equitativo. Engendró una nueva burguesía, una clase alta, comercial y minera, que de pronto tiene resuelta su supervivencia. Empiezan a acumular excedentes y al tener tiempo y dinero, necesitaron urgentemente inventarse formas de ocio que reflejaran su nuevo estatus. Claro, ya no eres el mismo si tienes los bolsillos llenos. Ya no era aceptable codearse con todo el mundo en la plaza del mercado, ¿no? Primer hito tangible de este cambio de mentalidad ocurre en 1850, con la inauguración del Teatro de El Retiro en Medellín. Y ojo, vale la pena aclarar para quienes nos escuchan que hablamos del primer espacio cerrado específicamente diseñado para espectáculos en la ciudad. Se llamaba El Retiro, pero no tiene ninguna relación con el municipio antioqueño del mismo nombre. Es un buen apunte para evitar confusiones. Sí. Y este fue, digamos, el primer ladrillo de una ambición mucho más grande. Porque una vez que empiezan a construir, la pregunta inmediata es ¿qué forma van a tener esos edificios? Y la respuesta de esa burguesía emergente de finales del siglo XIX fue una fiebre absoluta, casi obsesiva. Por la ilusión europea. Exactamente, por la ilusión europea. Fue un fenómeno arquitectónico y cultural arrollador. Esa clase alta, enriquecida por el oro y el café, pues no miraba hacia sus propias montañas en busca de inspiración. Para nada. Miraba obsesivamente hacia París, hacia Madrid, hacia Londres. Querían ser ellos. Querían arrancar un pedazo del esplendor del viejo continente y plantarlo así, de golpe, en medio de los Andes. Y el resultado de esa ambición nos dejó estructuras asombrosas. Se construyeron verdaderos palacios laicos en la ciudad, destacando el Teatro Municipal y el monumental Teatro Bolívar, que se inauguró en 1892. El Bolívar, en su época de gloria, se erigió como el epicentro absoluto del poder social. Un símbolo total de estatus. Sí, aunque, trágicamente, la ciudad no supo conservar esa joya y terminó siendo demolido en la década de los 50. Un crimen arquitectónico, pero bueno. A finales del siglo XIX, entrar al Teatro Bolívar era como entrar a otra dimensión. Eran recintos pensados para recibir a las grandes compañías europeas de ópera y zarzuela. Y a ver, detengámonos un segundo en la zarzuela, porque no todo el mundo tiene claro qué es. Vale la pena aclararlo, sí. No es la ópera italiana densa y trágica que uno se imagina. La zarzuela es un género escénico español que mezcla partes instrumentales, partes cantadas y partes habladas. Es más ligera, es comedia musical y refleja costumbres españolas puras. Y el contraste geográfico es lo que hace esto casi surrealista. Pensemos por un momento en el esfuerzo logístico demencial que implicaba traer el elenco completo de una zarzuela española hasta Medellín en el siglo XIX. Uy, sí. Estamos hablando de cantantes, músicos, vestuarios pesadísimos y partituras que cruzaban el Atlántico en barco durante semanas, luego remontaban el sofocante río Magdalena en vapores. Con un calor insoportable. Inhumano, y finalmente hacían el ascenso por la cordillera a lomo de mula por caminos de herradura. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque
O sea, imagínate a un barítono madrileño o a una soprano francesa, gente acostumbrada a los salones europeos más finos. Llegando exhaustos, quemados por el sol y cubiertos de polvo a lomo de mula a Medellín, solo para que la élite local pudiera sentarse en sus palcos con sus mejores trajes a escuchar una historia sobre las calles de Madrid. Es una locura logística. Totalmente. Un choque de mundos. Pero además, hay algo muy curioso. Esos recintos majestuosos tenían una doble vida. No eran santuarios sagrados e intocables del drama, donde la gente entraba en completo silencio a ver arte puro. Para nada. En realidad eran espacios multiusos. Se transformaban en inmensos salones de baile para los eventos de la élite. Quitabas las sillas y armabas la fiesta. Y décadas más tarde sirvieron como los primeros cines, albergando las proyecciones iniciales antes de que la industria cinematográfica tuviera sus propias salas. Eran, en el fondo, los grandes centros de convenciones de la burguesía. Exacto, porque el evento no era necesariamente lo que pasaba en el escenario. El evento principal era el acto de congregarse, de exhibir la riqueza, de ver a las otras familias prominentes y asegurar que te vieran a ti. Era un ejercicio de validación social espectacular. Te ponías tu mejor vestido para que te vieran en el palco. Literal. El escenario era solo la excusa de fondo. Y eso me lleva a pensar en una paradoja enorme en todo esto. Piensa en esto. Construyes el Teatro Bolívar, traes los mejores mármoles importados, los mejores telones, pero todo lo que pones en el escenario viene de afuera. Ajá. Es exactamente como construir el estadio de fútbol más lujoso, moderno y costoso del planeta, pero negarte a tener un equipo local y dedicarte exclusivamente a invitar a equipos extranjeros a jugar en tu césped. La burguesía antioqueña tenía un poder económico increíble, pero parecía paralizada creativamente. Estaban estancados en la imitación. Estaban obsesionados con aplaudir las historias de otros. Yo me pregunto por qué les costó tanto darse cuenta de que sus propias historias, sus conflictos y su lenguaje merecían estar bajo esas mismas luces. Si conectamos esto con el panorama general de cómo evolucionan las sociedades postcoloniales, pues el comportamiento tiene todo el sentido del mundo. Ah, sí. Claro. Las regiones que experimentan un desarrollo económico repentino muchas veces arrastran un complejo de inferioridad cultural muy arraigado. Tienen el dinero, sí, pero sienten que les falta la civilización, entre comillas. Claro, el dinero no compra el abolengo, como dicen. Exactamente. Y la ruta más rápida para sentirse civilizados es el mimetismo. Imitan de manera casi caricaturesca a las culturas que históricamente han dictado lo que es el buen gusto. Se necesita que pasen generaciones. Se requiere una madurez social y política muy profunda para que una comunidad tenga la confianza suficiente de mirarse al espejo. Y aceptar lo que ven. Aceptar que su propia jerga, sus propios paisajes y sus propias tragedias tienen el peso y la dignidad necesarios para ocupar un escenario importante. Ese espejo tardó en llegar, sin duda. Pero cuando por fin la sociedad antioqueña decidió mirarse en él, el cristal se rompió en 1000 pedazos. Esa dependencia de la zarzuela importada y de la validación europea era insostenible a largo plazo. Era una burbuja que tenía que estallar. Y estalló. A medida que avanzamos hacia el siglo XX, la ciudad misma empieza a cambiar radicalmente. Se industrializa, crece exponencialmente y la realidad de las calles se vuelve demasiado ruidosa para ser ignorada en los teatros. Llega una necesidad visceral de encontrar una voz propia. Y así pasamos del espejismo europeo a la verdadera revolución de las tablas en Colombia. El siglo XX representa el giro copernicano del teatro en la región. O sea, se produce una democratización profunda del oficio. Un cambio de manos. Sí, la ecuación y la dramaturgia dejan de ser un pasatiempo de digestión ligera para las clases altas, y el teatro baja del palco a la calle. Los guiones extranjeros pesados, esos que venían en barco, empiezan a archivarse porque ya no resuenan. No conectan con la violencia, el crecimiento urbano y las tensiones de la sociedad colombiana moderna. Se volvieron irrelevantes. Y el semillero de este cambio brutal es la academia. La Universidad de Antioquia asume un papel protagónico monumental en esta historia. Empieza a funcionar como un laboratorio, digamos, donde estudiantes y pensadores se dan cuenta de que el teatro es un arma. Un arma de crítica, claro. Exacto. De allí nacen directores y dramaturgos que ya no quieren entretener a la burguesía, quieren sacudir a la sociedad.
Y este impulso académico es la chispa que detona el movimiento de teatro independiente en las décadas de los 70s y 80s, un periodo de explosión creativa inigualable. Fueron años dorados para la creatividad. Grupos como el Pequeño Teatro, el Teatro de Verano o el legendario Teatro Matacandelas. Estos colectivos no solo sobrevivieron a esa época turbulenta en el país, sino que se convirtieron en instituciones. Pero lo que me vuela la cabeza de esta etapa no es solo que hayan empezado a hablar de temas locales, es cómo cambiaron las reglas del juego. Ese es el punto de inflexión fundamental. El teatro independiente de los 70s y 80s no fue solo una revolución temática, fue una revolución estética total. Rompieron todo. Rompieron el molde de cómo se debía ver una obra de teatro. Dijeron adiós a los grandes telones pintados, adiós al vestuario opulento. Introdujeron un minimalismo crudo. Utilizaron espacios más íntimos, a menudo simples cajas negras, e implementaron una innovación radical en los juegos de luces para construir una crítica social afiladísima. Y sobre eso, me atrevería a teorizar algo. Yo creo que este cambio en la iluminación y la estética escénica no era simplemente una cuestión de falta de presupuesto para hacer grandes escenografías. Para nada era intencional. Cuando decides iluminar una escena con un solo reflector cenital, así, crudo y frío, dejando el resto del escenario sumido en la oscuridad, estás obligando a la audiencia a mirar directamente a las sombras de la sociedad. Totalmente de acuerdo. En el siglo XIX, la iluminación brillante de la zarzuela buscaba mostrar el lujo y evadir la realidad, pero usar la luz de forma dura y contrastada, como lo hacían estos grupos independientes, es casi una declaración de principios. Es como decir, esta es nuestra realidad, sin adornos. Presten atención a las partes oscuras que normalmente prefieren ignorar. Es un análisis exacto de cómo opera la semiótica teatral. La luz y las sombras se convirtieron en herramientas de denuncia activa. Herramientas narrativas. Sí, cuando un grupo como el Matacandelas decide prescindir de la utilería excesiva y, digamos, pone a un actor en el centro del escenario usando el argot popular, el parlache o los modismos crudos de los barrios populares de Medellín, están cometiendo un acto de transgresión tremendo. Están metiendo la calle al teatro. Están tomando el lenguaje de la calle, el lenguaje de la marginalidad, y lo están elevando a la categoría de arte dramático. Obligan al espectador de clase media o alta a sentarse en la oscuridad y escuchar, sin distracciones, a escuchar la voz de una ciudad que muchas veces intenta ocultar sus propias fracturas. ¡Qué fuerte! Y esa revolución, ese atreverse a mirar la fractura, es lo que pavimentó el camino hacia el ecosistema inmensamente rico que existe hoy en día. Llegando a nuestro presente, es evidente que el esfuerzo de esas décadas de rebelión independiente rindió frutos. Frutos maravillosos, sí. Antioquia no es hoy un participante tímido en la cultura. Es un referente teatral de peso pesado en toda Latinoamérica. Medellín ya no depende de un solo teatro Bolívar centralizado y monopólico para consumir cultura. Hoy la ciudad respira a través de una red capilar de decenas de salas y pequeños teatros, lugares que sostienen todo el espectro de las artes escénicas. Y es una diversidad que demuestra madurez. Como hablábamos antes, tienes espacios dedicados exclusivamente al teatro contemporáneo de vanguardia, colectivos que exploran la pantomima, el teatro de títeres y objetos para adultos, la danza-teatro y hasta intervenciones experimentales inmersivas. Hay de todo, para todos. El ecosistema es tan robusto precisamente porque aprendió a diversificarse. Ya no hay una sola voz dictando qué es el buen teatro. Y el corazón que lindea sangre a todo este sistema son los eventos masivos, como el Festival Colombiano de Teatro en Antioquia. Esos festivales prueban que el teatro no es una reliquia guardada en un museo. O sea, es un organismo vivo que se adapta, muta y crece en respuesta a la energía constante de su ciudad. Esto plantea una pregunta importante sobre la otra mitad de la ecuación escénica. Hemos analizado cómo mutaron los edificios, cómo cambiaron las luces y cómo se transformaron los actores y sus temas. Ajá, los creadores. Pero, ¿qué pasa con el público? Porque el espectador también tuvo que evolucionar. El público del siglo XIX, que se sentaba a recibir una lección moral de forma pasiva o a escuchar una zarzuela para reafirmar su estatus social, ese público ya no existe. No sobreviviría a una obra moderna. Ni de broma. El teatro independiente y contemporáneo educó a su audiencia a golpes de innovación. Exigió un espectador nuevo, uno activo, crítico.
capaz de tolerar la incomodidad, de descifrar metáforas visuales complejas y de dialogar intelectualmente con la obra que tiene enfrente. Te exigen pensar, no solo mirar. Y vaya, es un arco narrativo espectacular el que acabamos de trazar. Arrancamos en las plazas de barro, esquivando la lluvia colonial, viendo obras que dictaban obediencia. Luego subimos al lomo de mula por los Andes con el pesado equipaje de la ilusión europea. Construyendo palacios inmensos para esconder la falta de identidad propia. Exacto, hasta que la presión reventó en el siglo XX, liderada por universitarios y grupos independientes que apagaron las arañas de cristal, encendieron focos crudos sobre cajas negras y nos enseñaron a mirar nuestra propia realidad. Todo esto para llegar a la Medellín de hoy, dueña de una voz escénica diversa, potente y absolutamente original. Y pensar en el teatro como un organismo vivo nos deja una puerta abierta interesantísima hacia el futuro. ¿A qué te refieres? Mira, la historia nos mostró un ciclo fascinante. Empezamos en el espacio público, abierto e inclusivo, las plazas, aunque fuera para adoctrinar. Sí, estábamos afuera. Con la llegada del capital, el teatro se encerró tras grandes muros y puertas de caoba, volviéndose súper exclusivo. Luego, con la vanguardia, se abrió intelectual y socialmente a los problemas de la calle. Pero, digamos, siguió operando dentro de edificios, dentro de salas. Seguimos bajo un techo. Hoy vivimos en una era dominada por un profundo aislamiento tecnológico, donde la plaza pública ha sido reemplazada casi por completo por algoritmos y pantallas individuales que no compartimos con nadie. Cierto. Entonces la gran incógnita es, ¿qué hará el teatro para sobrevivir a esta fragmentación? ¿Terminará abandonando los edificios por completo? Quizá el futuro del teatro sea regresar a su estado original, Volver a la calle. irrumpiendo sorpresivamente en medio del espacio urbano, en el transporte público o incluso en entornos de realidad mixta. Todo para obligarnos literalmente a levantar la mirada de la pantalla y volver a mirarnos a los ojos frente a frente otra vez. ¡Wow! ¡Qué concepto tan poderoso! El escenario abandonando el edificio para ir a buscarnos a nosotros a la calle. Es la provocación perfecta para dejarle a quienes nos escuchan y cerrar este viaje. Ha sido un privilegio enorme desempacar esta historia contigo y entender que cada vez que se levanta un telón o se enciende un reflector, estamos viendo el alma de una ciudad en tiempo real. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos a escarbar en estos archivos, por permitirse cuestionar lo establecido y por atreverse a mirar detrás de la escenografía. Nos encontraremos en la próxima Inmersión Profunda.